Buenas a todos al canal de los Illuminati deben caer. Vamos a hablar hoy sobre el transhumanismo. Me imagino que casi todos estáis más o menos informados sobre lo que es, ¿no? Y los que no, pues bueno, aquí se va a decir algunas cosillas sobre ello y sobre el poshumanismo, que se supone que es lo que viene después. Pero ¿cómo se podría resumir? Se puede resumir como una especie de corriente ideológica, una corriente cultural, que lo que quiere es aumentar la relación del uso de la tecnología con el ser humano, hasta tal punto de llegar a fusionar los dispositivos electrónicos dentro del propio ser humano, dando como resultado una especie de poshumano, que no sería en general un humano clásico como lo entendemos a día de hoy. Pienso que la élite está 100% a favor de que nosotros persigamos esta corriente transhumanista y nos convirtamos en un futuro en poshumanos. ¿Por qué? Porque creo, y es mi opinión personal, que todo este movimiento, todo lo que se va a dar, despersonaliza en general al ser humano, tanto al individuo como por supuesto al colectivo. Pero ¿qué es lo que va a venir? Bueno, pues por ejemplo, la realidad virtual, que hoy está más o menos en fase embrionaria, todavía le queda muchísimo, pero mucho en mi opinión, por mejorar y por hacer, llegará a ser capaz de crear unas situaciones completamente realistas, ¿no? Podrá crear escenarios como en Matrix, por ejemplo, ¿no? Ponemos unas gafas y podremos ver como si fuera la realidad lo que los que nos quieran vender, ¿no? Desde para jugar a videojuegos hasta incluso para ver un partido real, ¿no? Que pues, imaginemos poner una especie de cámara especial en el palco del Bernabéu o del Camp Nou, y nosotros nos conectamos con esa cámara y nosotros podemos mirar a los lados y lo vemos como si estuviéramos ahí realmente, ¿no? Pero eso todavía puede ser mucho más si, por ejemplo, nos metemos, como ocurría en Matrix, ¿no? Te meten una clavija y ya no solamente que te pongas unas gafas, sino que tú sientes, ves, oyes como si realmente no tuvieras nada, como en Matrix, básicamente, que seguro que todos hemos visto esa película. Y eso, en mi opinión, tiene mucho peligro, porque se podrán crear ambientes totalmente ideales para la persona que va a por ellos, y a lo mejor muchas personas prefieren ese mundo virtual en donde es alguien, por así decirlo, donde puede hacer cosas que en el mundo real no puede hacer. Yo creo que muchas personas elegirían, ¿no? Llevan su día de trabajo, ¿no? O trabajo o en casa con una renta básica universal, y se conectan, ¿no? Y viven su propia realidad paralela, distinta a la del mundo real. Si ya pasa hoy con el uso de la tecnología, con el uso de, por ejemplo, videojuegos y demás, pues que no podrá pasar con mundos que te inmersan mucho más en el ambiente y tienes muchas más posibilidades de acción y de sentir y demás. ¿Qué más cositas? Bueno, pues por ejemplo el desarrollo de las inteligencias artificiales y la robótica y la fusión de estas también, ¿no? Poco a poco se van desarrollando tanto lo uno como lo otro, ¿no? Las inteligencias artificiales, el alcance de la singularidad, en el que se podrán crear, por así decirlo, inteligencias artificiales que no se va a saber si son, bueno, que pueden pasar por humanas. Pues lo más seguro es que nos dé sopas con onda en rapidez, en comprensión de un montón de cosas, si habéis visto la película Her, os la recomiendo porque creo que en cierta manera va a pasar algo parecido va a pasar a eso. Si luego encima tienes una robótica que se desarrolla y puedes meter una inteligencia artificial dentro de ese robot, y por ejemplo puedes tener una persona artificial, por así decirlo, entonces estamos jugando en un terreno peligroso. ¿Cuántas personas no querrían? Sé que la mayoría no lo querría, ¿no? Pero habría muchas personas que podrían decir, bueno, pues yo tengo un sustituto de una mujer, un sustituto de un hombre, me lo hago con un físico a medida, con inteligencia artificial a medida, y siempre va a estar ahí. Va a ser como una especie de esclavo personal, ¿no? El esclavo perfecto, realmente, vaya. Otra cosa que quería comentar es que cuanto más se desarrollen estas inteligencias artificiales, incluso dentro de los androides,
seguramente desde el Estado patrocinarán darle derechos. Eso lo que hará, derechos y deberes y demás. Eso lo que va a hacer, en mi opinión, es reforzar la idea de que esas entidades están vivos, son seres vivos, y reforzará también la idea de que la relación entre nosotros, convertirnos más en esas entidades y que ellas, por así decirlo, pasen a ser nosotros, ¿no? Si las veremos desde abajo, ¿no? Supuestamente con admiración. Habrá muchas personas que lo que querrían o lo que querrán es intentar alcanzarlas por arriba, ¿no? Entonces, el único remedio para llegar a hacer eso es precisamente la integración de los dispositivos electrónicos en su propio ser, ¿no? Por ejemplo, meter un internet, por así decirlo, dentro de la cabeza, meter chips, ¿no? Bueno, esto realmente se puede hacer. O incluso meter tu propia conciencia dentro de una especie de androide, ¿no? Con las capacidades mecánicas de ese androide, con esa capacidad de procesamiento totalmente superior a lo que sea el ser humano biológico. Entonces se llegaría a un punto en el que no se sabe si el humano es humano, si la máquina es humana o qué. Entonces llegaríamos al poshumanismo, al destrozo de la especie humana, ¿no? Y se supone que muchos lo querrán. Poco a poco habrá mucha gente que será reacia, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el sentido de comercial, una persona que diga, yo no voy a ir a un bar para que me sirva una copa a un androide. Yo no voy a ir a un centro comercial para que un robot me cobre lo que yo estoy comprando, ¿no? Habrá mucha gente que al principio hará eso, pero más tarde o más temprano se tendrá que adaptar uno a lo que hay. Y las personas que nacen con esa tecnología que se va implementando les va a parecer totalmente normal. A la gente que le pueda parecer extraño, por ejemplo, meterse un dispositivo electrónico dentro del cuerpo, pues a lo mejor le parece un poco extraño, ¿no? Pero si se ven las supuestas ventajas y no las desventajas, y se deja a tiempo claro, por supuesto, la propaganda tendría que estar a machete siempre, para que una persona haga ese cambio, pues más tarde o más temprano la gente aceptaría esos cambios. Siempre habría alguien que no lo haría, y ahí está una pregunta: ¿en qué dónde estarán esas personas? ¿En qué puestos? ¿Dónde se quedarán? Pues me imagino que serán no unos apestados, pero perderán, por así decirlo, incluso algunos derechos, ¿no? Para vivir bajo un puente. Hay alguna película, Los Sustitutos, en que precisamente son personas que se niegan a usar esa tecnología y viven pues en guetos, apartados de la sociedad y demás. También tiene otros aspectos, ¿no? Se le puede incluir desde una visión religiosa o espiritual. Hay algunas de estas personas que creen que metiéndose dispositivos alcanzarán una especie de estado trascendental, de conciencia superior y demás. O sea, que se puede meter un giro de tuerca más en todo este rollo espiritual que la élite le parecería bien. La mayoría de las personas querrán estos cambios, lo pedirán ellos, ¿no? Igual que pides nuevas tecnologías y con las que ya no puedes dejar de vivir, tecnologías que nos controlan, por ejemplo, aparatos electrónicos, internet en todos los lados, ¿no? A nosotros, nuestro móvil tiene dispositivos de posicionamiento, entonces ya tenemos nosotros un GPS. Si alguien quisiera saber dónde estamos, sabría, desde luego, dónde encontrarnos, ¿no? Y las personas podemos decir, bueno, yo no tengo nada que ocultar, a mí no me importa, porque yo no hago nada ni voy a hacer nada malo, ¿no? Pero se supone que tenemos nuestros derechos a la intimidad, ¿no? Por ejemplo, la Constitución española reconoce que el secreto de las comunicaciones y demás, y creo que en otros países también está metido ese rollo. Pero si encima lo tenemos dentro de nosotros, o sea, tú tienes el móvil, te localizan muy bien, pero es que si encima lo quieres meter dentro, te quieren meter una tarjeta de crédito dentro de tu cuerpo, en serio. ¿Y qué más cosas te pueden meter esa tarjeta, no? Si tú dices no te llevas el DNI, en España te multan, ¿no? Pero por lo menos puedes prescindir del DNI. Luego te multan o otra cosa, ¿no? Pero si tú te metes un chip, sí, hombre, te lo puedes sacar, ¿no? Pero tienes que hacerte la cirugía para ello. Te pueden localizar, te pueden marcar.
Si tu dinero está dentro de un chip, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú no tienes una renta básica universal porque no te quieres poner un chip, ¿no? Porque, por ejemplo, en la India están haciendo proyectos relacionados con todo esto, ¿no? Biomarcadores del iris, creo, y no sé si de las huellas dactilares, para que las personas se creen, además de esos datos biométricos, cuentas bancarias para recibir una renta básica universal. En Occidente, entonces, ¿qué va a ser? Meternos un chip, por ejemplo. Es decir, si no tienes chip, no vas a tener estos derechos o estas ventajas, ¿no? Estas ventajas sociales. Ya lo veremos, ya lo veremos. Estas doctrinas que parecen ahora muy chocantes se podrían implementar con una crisis, como siempre, y con mucha propaganda. Y en tiempos de necesidad. Y como yo soy un poco fatalista y creo que eso va a pasar, pues entonces lo demás vendrá solo, ¿no? Es que además no solamente eso, porque te pueden vender esas tecnologías, aunque creas que no la quieran, de muchos motivos distintos, ¿no? Pon a tu niño un chip, así sabrás si le secuestran o sabrás dónde está en cada momento para que no le pase nada, le tendrás controlado, ya que estaban los padres tan ocupados que no se pueden atender de sus propios hijos, por lo menos le podrán controlar del móvil si tiene el chip puesto, ¿no? Hay muchas maneras quizás de introducir esa tecnología, tanto si las pedimos nosotros, que en su mayoría será así, como si nos viene impuesta desde arriba. También habría que hablar, por ejemplo, de los cambios genéticos, de las terapias genéticas que se puedan llegar a hacer, ¿no? Lo vemos en el resto de seres vivos, en animales, en mamíferos, por ejemplo, cerdos fosforescentes, super ratones que tienen mucho más músculo de lo normal, en fin, un sinnúmero de modificaciones que desde luego estoy seguro que nos lo pueden hacer a nosotros. Cuando se llegue el momento de que modificaciones sean más o menos sencillas, ¿no? Creo que también se dará un paso a todo esto, a decir si, bueno, por lo menos a ver hasta dónde vamos, ¿no? Si por ejemplo tú puedes ir, imagínate que se abre una especie de tienda, en vez de estética es genética, entonces tú vas ahí, te cambias el color de iris cuando quieras, te cambias incluso el tono de la piel. Bueno, ya para terminar, preguntaros, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que va a ser todo tan radical en cuanto a los cambios? ¿Que sería positivo? ¿Que sería negativo? ¿Que habría que hacer un equilibrio entre decir, nos quedamos con unas cosas y quitamos otras? No sé, vosotros me diréis. Pero bueno, hasta el próximo vídeo y recordad que los Illuminati deben caer.